Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Corazón, te mereces tu lectura bonus, cariño. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Richard, ¿por qué nos entregas constantemente lectura bonus? Cariño, porque vosotros me están apoyando para que crezca lo que es este canal. Siempre son punteros, entonces tengo que recompensarte, Géminis. ¿Vale, corazón? Amor con amor se paga, cariño. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Suscríbete, comenta, comparte de un like y empezamos con el cuenco tibetano, cariño. Muy bien, cierra tus ojitos, mi querido Géminis, si puedes, y si no, pues continúa viendo lo que es el video y cuando estés en casita, lo vuelves a ver otra vez, el juego del cuenco tibetano, ¿vale? Continuamos, cariño. Muy bien, corazón. Las imágenes que yo he visto, Géminis, era como una película, pero de esas películas como de ciencia ficción. He visto muchos reptiles, pero con los ojos saltones, cariño. Yo he visto que un sapo se tragaba a otro sapo, mi querido Géminis. He visto esto. Luego también, cariño, es como que en el transcurso de tu vida, en el transcurso de tu tiempo, hubieras estado perdiendo a muchas personas. Posiblemente puede ser que muchas personas importantes para ti ya no están lo que es en esta tierra, pero también es como que has ido cerrando capítulos con amistades, con personas, con tu entorno, Géminis. Y al fondo, cariño, había como un camino de piedra muy largo, Géminis, y te está esperando como una esfera de luz, como una energía buena, positiva. Veo que en el transcurso de ese camino, Géminis, muchas personas se quedan atrás, como que no pueden llegar hasta ese punto. Debajo de ese camino, Géminis, hay mucha agua, como si fuera un acantilado, como si fuera el mar, pero el agua está como muy violento, el agua está como la marea está muy fuerte, cariño. Yo lo que siento, Géminis, siento que muchos de vosotros, y esto no te hace ni débil, es como que tú te has sentido alguna vez traicionado, engañado, mentido, Géminis. Y posiblemente puede ser que inclusive muchas personas han intentado hacer que tú pues dejes este mundo, cariño. No sé por qué siento que en alguna etapa de tu vida tú te empezaste como a secar. No entendías qué estaba pasando, no entendías por qué. Te ibas, te sacabas pruebas médicas, analíticas y todo salía bien, mi querido Géminis. Posiblemente esto, cariño, puede ser esa energía que yo he visto de ese sapo que se traga a otro sapo, cariño. Es como que han intentado posiblemente hacer algo negativo lo que es en tu contra, pero como yo siempre digo, mi querido Géminis,
hay algo que inclusive yo desconozco que te protege y que te cuida, cariño. A veces pienso yo, Géminis, como tú eres un signo que tienes la doble personalidad, tienes lo que es el bien y el mal. Posiblemente puede ser, cariño, que por más que intenten hacer lo que es el mal contigo, pues esa energía que también tienes tú es como tu protección, como tu protector, cariño. O puede ser también tu carácter, tus ángeles. Pero yo siento que en algún momento a muchos de ustedes han intentado sacarte de esta tierra, cariño. Y esto ha pasado cuando un grupo de ustedes, o quizá la mayoría, empezó como a perder mucho peso de golpe, cariño. No entendías por qué. Te sentías un poco también débil, desvanecer. Y vuelvo a decir, te hiciste unas pruebas y todo salió perfecto. Siento, mi querido Géminis, que el camino no es muy fácil o no está siendo muy fácil para ustedes. Siento, mi querido Géminis, que muchas veces te has caído, pero has tenido que volver a levantarte otra vez. Siento que muchos de ustedes, Géminis, con el dolor de su corazón, han tenido que soltar a algo o a alguien, Géminis. Y eso se llama lo que es ley de supervivencia. En cuestión de sentimientos, Géminis, es como que siempre ha habido algo que marcaba tu vida. Porque, ¿recuerdas cuando te he dicho ese camino largo y que te está esperando como una energía al final, pero al costado está la mar y está muy movida esa mar? Nos hablan de los sentimientos, cariño. Nos dicen que tu camino, Géminis, no ha sido fácil. Y para muchos de vosotros actualmente tampoco es fácil, pero vas a poder ver la luz al final de tu trayectoria, cariño, ¿vale? Siento que algo maravilloso va a llegar para ti. Y no todo tiene que ser amor de pareja, cariño. Posiblemente puede ser tu seguridad, puede ser tu tranquilidad, puede ser tu autoestima, la palabra yo soy también. Hay un mensaje en el Arcángel Gabriel que nos hablan del yo soy. El yo soy, cariño, es el amor propio, tu autoestima. El yo soy es vivir el presente, cariño, y no estar pensando en el pasado, no estar pensando en el futuro, lo que tenga que pasar que pase, pero vivir el presente. Es importante, mi querido Géminis, al margen de que tu vida no ha sido muy estable, y lo siento mucho, no te compliques tanto o simplemente no arrastres contigo ese recuerdo porque no vas a ganar nada. Nada, cariño. Tienes que vivir tu presente. Tienes que vivir tu instante, Géminis. Tienes que vivir. Y si tú de repente me dices, Richard, ¿y cómo quedan esas personas que me han hecho daño? Porque es cierto lo que tú dices. Tuve una temporada en la cual bajé mucho de peso, en la cual todo se me complicaba. ¿Qué pasa con ellos? Todos en este mundo, mi querido Géminis, pagamos karma. Todos. Nadie se está libre de no pagar karma. Lamentablemente, no decir lamentablemente, el universo no distingue entre negativo o positivo. El universo no reconoce si esa persona es mala o esa persona es buena. Simplemente le va a dar de acuerdo a sus actos, cariño. Y esto no va a ser cuando llegue su hora final. Esto va a ser en esta tierra. Pero Géminis, si tú estás constantemente pensando a que llegue justicia, a que llegue karma para ellos o para ellas, al final el universo piensa, cariño, que tú solamente buscas energías negativas. Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. En este caso, aunque tú hayas sido la persona afectada, como estás con ese resentimiento, como estás con esa ira, con ese dolor, el universo te toma a ti como la persona mala, Géminis. Y esto sé que a lo mejor de repente a muchos de vosotros va a haber una contradicción, un choque, pero te estoy diciendo, el universo no distingue entre negativo o positivo.
¿Qué te quiero decir con esto, Géminis? Yo sé que tu camino no es fácil. No es fácil ni sigue siendo fácil. Hay mucho que remar, Géminis. Hay mucho que vivir todavía. Y te espera algo maravilloso. Pero tienes que crear, tienes que visualizar, tienes que atraer, tienes que pensar muy bien lo que quieres, lo que deseas en tu vida. Vive el yo soy. Vive tu presente, mi querido Géminis. Siento mucho que te has topado con personas que te han hecho daño, te has topado con personas que simplemente han cambiado tu carácter, porque muchos de vosotros no eran así. Pero ya está, lo hecho está hecho, Géminis. Ahora tienes que vivir tu presente, porque si tú vives siempre con ese mal recuerdo, con ese resentimiento, no estás avanzando, estás atrapado, estás atrapada, eres esclavo de ellos, eres esclava de ellos o de ellas, mi querido Géminis. Tienes que vivir lo que es tu presente. Cariño, vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Corazón, cariño. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. En algún momento, Géminis, te preguntas si esta persona se arrepiente de lo que te ha hecho. Si esta persona en algún momento es consciente del daño que te ha hecho a ti y también a los tuyos. También a los tuyos. Esta persona reflexiona, esta persona medita, esta persona se da cuenta. Pero si te das cuenta, mi querido Géminis, fíjate muy bien en los detalles. Aquí este personaje tiene esos cuencos volteados, como si fueran estos cuencos, cariño, pero está volteado. Y si te das cuenta, hay 7 cuencos. Y aquí, corazón, hay una serpiente. Aquí al fondo hay una escalera y aquí hay otra escalera. Pero si te das cuenta, hay una escalera que sube para arriba y otra escalera, cariño, que está para abajo. Fíjate muy bien en los detalles, ¿ves? Aquí hay una escalera y aquí al fondo hay otra escalera. ¿Lo ves? Entonces, siento, mi querido Géminis, que este personaje tiene muchas veces como ese impulso de aceptar que cometió lo que es un error contigo, quiere de repente ponerse en contacto contigo, pero luego retrocede. Retrocede, Géminis. Luego simplemente se echa para atrás. ¿Por qué? Porque tiene como, a pesar que es la carta del 7 de copas, es como si fuera la carta del loco. Siento así. Mucha inseguridad, mucha inestabilidad. Se deja llevar por las emociones del momento o de repente por situaciones que le conviene. Cuando le conviene, quiere estar cerca de ustedes. Cuando le conviene, quiere pedir perdón, pero luego se echa para atrás, mi querido Géminis. Voy a sacarte lo que es signos. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Escorpio, me sale Capricornio, cierras con un Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque en las características te voy a dar más información. ¿Vale, cariño? Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver. La letra K, la letra P y la letra G, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice en el tarot TV series con respecto a la carta del 7 de copas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Cayó una carta. Tenemos lo que es la carta de la justicia, cariño. Muy pronto va a llegar esa justicia divina que muchos de ustedes han estado esperando. Corazón, siento como que este 2023 y este 2024, cariño, todo va a empezar a ponerse en orden con ese personaje que simplemente te hizo lo que es un daño, pero que sin embargo no se atreve a pedirte lo que es perdón o un disculpa, mi querido Géminis.
Siento cariño también con la Carta de la Justicia. Muchos de ellos van a tener problemas legales. Muchos de ellos posiblemente, cariño, van a estar lo que es en un enfrentamiento en su trabajo, en sus proyectos. Creo que está relacionado lo que es el karma, corazón, con la parte monetaria, con el dinero. Va a necesitar de ustedes. Vamos a continuar. La carta también del 7 de copas. Es ahí cuando este personaje Géminis se da cuenta que te necesita, viene por ti, porque ahora cambian las cosas. Fíjate muy bien. En esta carta del tarot vidente de luz, estas copas están invertidas. Y en esta carta del 7 de copas del tarot TV series, estas cartas están en una buena posición. ¿Te das cuenta, cariño? Pero sin embargo, tienes que fijarte bien en los detalles. Estas copas están detrás de una vitrina enorme, pero esa vitrina está rota. Esa vitrina, cariño, a la mínima que a lo mejor de repente lo toquen, se desmorona. Quiere decir, mi querido Géminis, que tú todavía estás recuperándote. Tú todavía, cariño, estás frágil, Géminis. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que yo, llegado el momento, debería darle lo que es una oportunidad o simplemente debería aceptar sus propuestas? Yo te recomiendo, mi querido Géminis, que no. Que no. ¿Por qué? Porque recién vas a estar recuperándote, vas a estar sanando, cariño. Cuando uno pasa una operación, el doctor te recomienda que reposes 1 mes, 2 meses, de acuerdo a la gravedad de tu operación. Y tú de repente, si en ese momento no haces caso de ese reposo, porque tiene que cicatrizar esa herida, aparentemente por fuera parece que ya está sellado, parece que todo marcha bien, pero por dentro tarda en cicatrizar, cariño. ¿Por qué? Por la humedad. Tarda en cicatrizar, cariño, por los tejidos internos. Entonces aquí también, mi querido Géminis, te ponía esto como ejemplo. Tienes que darte un tiempo o simplemente, corazón, no es bueno que tú con este personaje vuelvas a tener un contacto, un acercamiento, porque las cosas todavía están frágiles, Géminis. Están frágiles, ¿vale? Voy a sacar una cartita más. La carta del 2 de espadas. Veo que este personaje es como que va a exigir lo que es una decisión. Va a querer, Géminis, que tú prácticamente le des una respuesta. Si este hombre o esta mujer, porque alguien vuelve, alguien regresa, no como pareja, quizá para muchos de vosotros sí, pero para otros simplemente para recuperar el contacto, la comunicación, etcétera, etcétera. Esta persona te va a pedir que tomes una decisión ya. O me perdonas o no me perdonas. Dile que te dé a tiempo. Si esta persona no te da tiempo, cariño, pues ya está. Lo dejas pasar, mi querido Géminis, ¿vale? Porque siento que tu corazón todavía, tus sentimientos, tu energía está frágil, Géminis. Está frágil, ¿vale? Vamos a ver qué me quiere decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice: cambie su modo de pensar. Es importante seguir arraigado independientemente de la situación en que se halle en este momento. Encuentre un punto de agarre para conectarse con la Madre Tierra y piense en él cada vez que le asalte un pensamiento negativo. Así es como se va a librar de sus miedos y de sus dudas, mi querido Géminis. Corazón, la Madre Tierra, Géminis, la naturaleza. A veces cuando tenemos la cabeza hecha un bombo, quizá de repente por los problemas, por los miedos, por la salud, por las inseguridades, nos ahogamos en un vaso de agua. Nos deprimimos, Géminis. Y eso es malo, porque el miedo es malo, Géminis. El miedo es malo, ¿vale? Cuando tú estás vibrando bien, tus defensas suben. Entonces la enfermedad no llega, cariño. Pero cuando tú estás triste, cuando tú estás con miedo, tus defensas bajan y aparecen las enfermedades, corazón. Por eso dicen las hormonas del amor, la oxitocina. Es la hormona del amor, cariño. Y el otro es, si no me equivoco,
Hay otra hormona que es negativa, que se te bajan las defensas. Las hormonas de los tiroides, creo. A ver, yo siempre lo estudio esto. Te voy a decir, Géminis, es muy importante que sepas esto, ¿vale? A ver. Ya no lo tengo. Es muy importante que sepas esto. Lo tenía por aquí. Pero es así, esa es la ley de Murphy. Cada vez que uno quiere encontrar una información, simplemente aquí está. Vamos a ver. El cortisol, cariño. La hormona del cortisol. El cortisol, cariño, es una hormona que se produce por el estrés, Géminis. Y cuando esa hormona aparece, se te baja la presión, se te bajan las defensas, te enfermas. ¿Alguna vez de repente te han dicho, pide medicamentos que no tengan cortisol? Hay medicamentos que no tienen cortisol. ¿Por qué? Porque posiblemente puede ser que tu nivel de cortisol, cariño, está muy alto y por eso que te vienen las enfermedades también. Todo tiene que estar lo que es en equilibrio, cariño. Entonces, tienes que perder lo que es el miedo, mi querido Géminis. Corazón, mira, yo te cuento algo, Géminis. Yo antes que empiece lo que es con el mundo de YouTube, es cierto que a veces tengo estrés, pero lo planifico bien, ¿vale? Lo controlo. Yo paraba estresado porque trabajaba lo que es en la cocina, porque no dormía bien, no comía bien. ¿Cómo así, Richard, si estabas en un restaurante? No te da tiempo para comer bien en un restaurante. Tienes que comer en 15 minutos. Y eso no es comida, cariño, ¿vale? Por más que la comida sea buena. Y aparte el sueño, es muy importante el sueño. Me enfermaba, cariño, yo creo que cada mes. Cada mes me daba gripe, cada mes me daba, yo qué sé, el estómago. Siempre me pasaba algo. Siempre me pasaba algo. Entonces, yo empecé a cambiar lo que es mis hábitos de vida, Géminis. Yo, sí o sí, tengo que dormir mis 8 horas. Sí o sí tengo que dormir mis 8 horas. Y aparte, en el desayuno lo intercalo. Un día tomo lo que es solamente extractos de verduras, nada más. No lo meto ni galletas, ni embutidos, nada. Solamente el extracto de verdura. Es una manzana, 2 zanahorias, un pedazo de jengibre o quión, como lo quieras llamar, cariño, una remolacha que sea grande, ¿vale? O lo dicen también beterraga. Hay una máquina que saca solamente lo que es el jugo. Eso te lo tomas al menos una vez dejando un día o 4 días a la semana, cariño. Deja unos días que descanse tu cuerpo y verás, corazón, que vas a estar pero reluciendo de felicidad. Hasta más joven te vas a ver. Y luego los otros días pues puedes desayunar normal. Te digo, ¿por qué te digo esto, Géminis? Porque nosotros también tenemos que cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo, cariño. Muchas veces me dicen, Richard, ¿por qué aparentas menos edad? Si ya voy a cumplir 44 ya. ¿Por qué? Porque me cuido, cariño. Porque no me voy de fiestas, no me voy de parrandas. Porque no meto cosas en mi cuerpo que me pueda hacer daño. Trato de tener lo que es una vida lo más saludable que puedo. Porque ya no me tomo las cosas tan a pecho. Antes me tomaba las cosas tan a pecho, sufría por cualquier cosa. Ahora no. Digo, bueno, ya pasará. Como que me lo resbala todo, Géminis. Me lo resbala todo, corazón. Y tú tienes que hacer eso. Porque si tú te tomas las cosas tan a pecho, mi querido Géminis, formas bilis. Te amargas, te enojas, no comes bien, no duermes bien. Estás dando vuelta y vuelta en la cama y no duermes bien. Tú lo que tienes que hacer, Géminis, como yo lo practico también, porque antes me pasaba lo mismo, me iba a la cama con los problemas. Ahora no. Aunque tenga problemas, cuando me echo en la cama digo, mañana será otro día. Ya no pienso, cariño. Pero yo tengo que dormir sí o sí mis 8 horas. Sí o sí, ¿vale? Es muy importante esto. Dios, el universo nos da cosas de la naturaleza, cariño, para poder aprovecharlo para nuestro beneficio. ¿Por qué no lo haces, cariño? ¿Por qué no lo haces? Evita el azúcar. No comas azúcar, cariño. Evita. Sé que es difícil. A mí también me cuesta, ¿vale? Pero hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Yo ya no tomo prácticamente mis té, mi refresco con azúcar. Ya no, ya. Lo evito.
lo evito. A veces peco, pero lo evito. Antes no. Antes tenía que estar azúcar y azúcar. Y estaba, pues, yo qué sé, mal. Te doy como esa recomendación. Porque no todo es amor en esta vida, Géminis. No todo es amor. También tienes que cuidar tu templo, tu cuerpo, cariño. También tu mente, tu paz mental, Géminis. Estás en un proceso en el cual te caes, te levantas, te caes, te levantas. A veces estás muy entusiasmado, otras veces estás desmoralizado, triste, cabizbajo, nauseabundo, como dice mi madre, cariño. Entonces eres como una montaña rusa de emociones. Tus defensas están así. Déjale descansar un poco, corazón. Tienes que cuidar tu templo, mi querido Géminis, ¿vale? Todo esto con el tiempo lo vas a lograr. Todo es un proceso, pero ayuda también. Ayuda. Los milagros existen, cariño, pero también hay que ayudar un poco. Hay que ayudar un poco, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me quieren decir los ángeles del amor para vosotros? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Dice, atracción. Mira, justo lo que te estoy diciendo está ligado con esta carta. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. ¿Qué te había dicho al principio de la lectura con el cuenco tibetano? Yo soy. El yo soy, cariño. Vive tu presente, vive tu momento, cariño. Disfruta de la vida. Yo te pregunto, Géminis, corazón. Yo te pregunto. Imagínate que estás en tus últimos minutos de vida. ¿Qué se te vendría en la mente en ese momento, Géminis? ¿Qué se te vendría en la mente en ese momento? Yo te voy a responder lo que a mí se me vendría en mi mente en ese momento, ¿vale? Yo creo que lo más triste del ser humano, cariño, cuando está lo que es en sus últimos minutos de vida, es no poder tener más tiempo. Más tiempo para poder aprovechar de repente, salir más con la familia, para poder aprovechar lo que es con tu propia persona, disfrutar, yo que sé, de la naturaleza, sonreír más, hacer cosas que te hagan felices. Mi querido Géminis, no esperes el último minuto de tu vida para decir ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida, Géminis? No esperes el último minuto. Cuando tú has hecho todo lo que tú has querido con tu vida, cuando tú has disfrutado, cuando tú has sonreído, porque no todo tiene que ser pareja, cariño. ¿Acaso dónde está escrito para que tú seas feliz tienes que estar acompañado con alguien? ¿Dónde está escrito, cariño? Eso se llama lo que es el sentimiento de apego, corazón. Eso se llama un sentimiento de autodependencia. Estás dependiendo de otra persona. No puedes depender de otra persona. Tienes que depender de ti. De ti, mi querido Géminis. Entonces, cuando tú ya no estás dependiendo de otra persona, eres feliz hasta abriendo tu ventana y viendo que los pájaros gritan, cariño. Eres feliz, yo qué sé, hasta con el viento que está pasando. Lo ves el mundo de otra manera, Géminis. Lo ves con otros ojos. Yo muchas veces, Géminis, me tiro en mi sofá y estoy ahí, sin hacer nada. Pero qué bien lo estoy pasando. Estoy disfrutando. Abro mi ventana, cariño, y disfruto viendo mis plantas. ¡Qué felicidad que me da, Géminis! Entonces, corazón, no confundamos las cosas. Richard, no puedo ser feliz porque nunca he encontrado a un hombre. No puedo ser feliz porque nunca he encontrado a una mujer. No puedo ser feliz, Richard, porque no tengo la casa de mis sueños. No te vas a llevar la casa, Géminis. Con esto no te digo que tú no tengas ambiciones. El ser humano tiene que tener ambiciones, el ser humano tiene que tener metas, pero esto no implica sacrificios. No tienes por qué sacrificarte, porque, cariño, no vas a vivir eternamente. No vamos a vivir eternamente. Tienes que vivir, tienes que disfrutar. Busca un equilibrio. Busca un equilibrio. Ahora que estás de repente joven, vamos a suponer, quizás muchos no, tienes esa fuerza, tienes esa vitalidad, pero ya cuando como dice mi madre, a partir de los 50 años, cariño, te duele aquí, te duele aquí, te duele aquí, ya no tienes esa vitalidad, ya no soportas ni las fiestas, corazón. Yo me duermo, sinceramente. Yo cuando voy a una fiesta, yo me duermo.
Yo me duermo, cariño, y no me da vergüenza porque para mí es más importante mi sueño, sinceramente, ¿vale? Es cierto que cuando era joven, corazón, tenía una vida, pero si te contara, me dejas de ver en el YouTube, es esto. Entonces, mi querido Géminis, es importante que aproveches tu momento, ¿vale? No quieras saltar, y esto también va para los jóvenes. Muchas veces los jóvenes, yo qué sé, tienen lo que es su primer enamorado o enamorada, a los 18 años, 17 años, 16 años, y cometen el error de meter la pata. Cariño, han perdido cuánto tiempo, corazón, han perdido su juventud, han perdido prácticamente vivir más, su adultez. Han perdido tantas cosas, cariño. Todo llega a un tiempo divino, a un tiempo determinado. No querramos hacer todo a la vez. Jóvenes, disfruten su juventud, disfruten su infancia, disfruten estando con mamá, con papá, porque va a llegar un día en la cual no vas a tener esa protección de mamá, de papá, y vas a tener que tú asumir tus responsabilidades como adulto. Y la vida de adulto, sinceramente, no es fácil. No es fácil. Hay prioridades, hay responsabilidades. Siempre tienes que estar con la calculadora para poder llegar a fin de mes. Si eres rico, cariño, posiblemente también vas a tener que estar cuidando tus espaldas o viendo tus propiedades. Pero cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, cuando uno es niño, lo tienes todo fácil. Aprovecha ese instante de tu vida. Tú que eres joven, ¿vale? Y si tú de repente tienes 20, 30 años, disfruta también la vida. No seas esclavo o esclava del sistema. Entonces yo siento esto, Géminis. Yo siento porque lo que yo he visto con el cuenco tibetano, cariño, ese sapo que come a otro sapo, cariño, te está absorbiendo, te está consumiendo algo que te está pasando también. Te está consumiendo y caes y te levantas. Vas a ser feliz, pero también ayuda, Géminis. También ayuda, porque el día que se acabe tu tiempo, te vas a arrepentir. Yo sinceramente, Géminis, te lo digo así abiertamente, el día que se acabe mi tiempo, me voy a ir con una sonrisa, pero así, de oreja a oreja, porque he hecho todo lo que yo he querido en mi vida. Entonces, cariño, tú también haz esto, corazón. No tenemos comprado la vida. Si hay algo más preciado en esta tierra, es el tiempo. Es el tiempo, ¿vale? Vamos a continuar, mi querido Géminis, corazón. La lectura bonus es para reflexionar, no tan solo para decirte, ¡ay, viene Pepe Lucho! Sí, está pensando en ti. No. Para mí no me funciona así, ¿vale? Para otros quizás sí. Para mí no. A ver, corazón. Vamos a ver, Géminis, ¿qué me quieren decir el tarot? El tarot vidente de luz. Más cartas. A ver, mi querido Géminis, ¿qué me quiere decir? Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Ha llegado la hora, Géminis, que hagas un cambio de 180 grados. Ha llegado la hora, Géminis, que te rescates. Ha llegado la hora, Géminis, que avances. Si tienes que renunciar a algo, renuncia. Renuncia, pero busca tu felicidad, busca tu tranquilidad, cariño, porque esta carta nos habla de rescate. ¿Ves cómo este personaje toma todo lo necesario en su vida? No se lleva a su casa, cariño, ni está acompañado o acompañada, simplemente se lleva lo que es esencial para él o para ella. Entonces, corazón, haz un balance, haz un filtro. ¿Qué es lo que tú deberías conservar en tu vida? Pero cosas buenas. Richard, quiero conservar el recuerdo de Pepe Lucho, aunque me pone los cuernos. No. Entonces no hemos avanzado, no hemos progresado, Richard. No hemos progresado, Géminis. Cariño, tienes que hacer un balance. ¿Qué es lo que realmente quieres en tu vida? Yo sinceramente, Géminis, te soy sincero, si un día estuviera lo que es en tu situación, corazón, yo lo único que pediría a Dios, cariño, solamente que me dé salud. Nada más, solo salud, solamente salud. No quiero ni dinero, cariño, porque si yo tengo salud, aunque sea lavando platos, corazón, o vendiendo cosas por la calle, voy a conseguir para mi comida. Yo solamente quiero salud, 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 nada más.
cariño. ¿Ves? Hay muchas prioridades importantes. Quizás de repente muchos de vosotros dicen, Richard, yo solamente lo quiero a Pepelucho, solamente a Pepelucho. Vale, el día que estés vieja, viejo, acabado y acabada, Pepelucho se irá con otra persona más joven, cariño. Es así. Entonces, corazón, tienes que tener prioridades, ¿vale, mi querido Géminis? Y tienes que hacer un cambio en tu vida, me están diciendo. Vamos a ver, corazón, qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego que simplemente como que no te da tu lugar, ¿vale? Te da la espalda, cariño. Está más entretenido o entretenida posiblemente en sus proyectos, en sus cosas también. Puede ser de piel blanca, cabello un poco ondeado, crespo, rizo, castaño o negro. Otra vez, la carta del caballero de bastos. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros posiblemente puede ser que están lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente un Sagitario, pero también puede ser un Leo y también un Aries. Veo, corazón, que sientes una ilusión o una atracción por una persona de elemento fuego, cariño. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, lacio. Muchos de vosotros, cariño, puede ser que están en un lugar que está cerca de la playa, cerca de la costa. La carta del 10 de espadas, cariño. Para muchos de vosotros, Géminis, hay una persona con la cual hay comunicación cero. Siento que hay una persona que le come la cabeza. Siempre está intentando hablar mal de ustedes o simplemente, cariño, sacando los 5 pies del gato, ¿vale? Tienes una persona que te recuerda, pero lamentablemente hay una persona que le pone lo que es en tu contra. No hay contacto fluido en estos momentos. Elemento aire, pero también puede ser cualquier otro elemento. Vive cerca de la costa, a lo mejor de repente inclusive lo que es en una isla, piel blanca o piel trigueña, o está muy bronceado o bronceada, cabello largo, cariño. La carta del 4 de espadas. Siento, mi querido Géminis, que existe una persona que le gustaría ponerse en contacto contigo o retomar otra vez la comunicación, pero alguien le pone lo que es en tu contra, mi querido Géminis. Para muchos de vosotros, Géminis, hace poco se ha roto la conexión y también hay un grupo de ustedes que a lo mejor existen hijos entre vosotros dos. Esta persona puede ser de piel blanca, tiene algún tipo de tatuaje, cabello negro, un poco ondeado o puede ser rizo también. Cabello largo, alguno de ellos. Son personas, cariño, que siempre te piensan, siempre te recuerdan. Pero siento que alguien le pone lo que es en tu contra. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo, Géminis. Yo sé que quizá de repente tú estás esperando que esta persona te llame, te escriba, que esta persona vuelva, se arrepienta, que te pida perdón. Pero siento que hoy día los ángeles, siento que hoy día Dios, el universo, quiere que tú vivas tu presente, cariño, que disfrutes tu vida. El tiempo no lo tenemos comprado, cariño. Piensa que hemos pasado por una prueba tan grande y lamentablemente no aprendemos, cariño. No aprendemos. Disfruta con los tuyos. Disfruta contigo mismo. Sal, pasea, ríete de la vida, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, Géminis.